En años anteriores, se viralizaron estudios que decían que en la frontera norte de México se encuentra la población más triste del país. Y aunque esto se puede tomar a broma, hay muchas razones para tomar completamente en serio esas estadísticas. Saca tu lonche y ponte cómodo, que en este nuevo episodio de Borderhood te platicaremos sobre la salud mental en la frontera. La OMS define la salud mental como un estado de bienestar donde la persona está a gusto consigo misma, que es capaz de relacionarse y de darle algo a la sociedad. Es difícil saber cuando alguien tiene problemas de salud mental. Por lo general se aborda la ausencia de salud mental, no la presencia. Es decir, se opta por medidas correctivas y no preventivas. Apenas en el siglo XX comienzan los estudios e investigación psiquiátrica. Esto quiere decir que aún falta mucho por descubrir. Pero ya con estos conocimientos, ¿qué dicen los expertos respecto a las fronteras y la salud mental? Una de las principales funciones de la frontera es ser la conexión entre un país y otro, lugares por donde cada día millones de migrantes cruzan por distintas razones. Y hay estudios que comprueban que la migración tiene consecuencias en la salud mental, tanto de los que van como de los que se quedan. La primera migración que se comenzó a estudiar fue la de los migrantes europeos a Estados Unidos. En ese entonces, 1932 para ser específicos, hubo un brote de esquizofrenia, y muchos pensaban que los europeos eran los propensos a tener esquizofrenia. Pero comenzó la investigación buscando si la migración estaba influyendo en esos casos. Al inicio, los estudios solo se hacían en las personas que estaban en el hospital. Esto quiere decir que solo las personas capaces o con la disponibilidad de ir a un hospital eran las que daban los números sobre este fenómeno. Hoy en día, hay mejores estudios que incluyen a la mayoría de la población, consensos, encuestas y más investigación a la población en general, y no solo en personas con ausencia de salud mental. Aún así, actualmente la salud mental sigue siendo un privilegio, y además de eso, hay otro factor importante. Los mexicanos aún tenemos la cultura y la creencia de que un sacerdote es más confiable que un psicólogo. ¿Cuántas veces has escuchado a tu tía decir que te hace falta Dios? ¡Te hace falta Jesús! De acuerdo con Martínez León, maestro y psicólogo de la UNAM, hay un psicólogo por cada 300,000 habitantes. Sería imposible atender a toda la población. Actualmente, menos del 20% de los mexicanos atiende su salud mental, y quienes la atienden tardan de 7 hasta 30 años en obtener un tratamiento adecuado, de acuerdo con la presidenta de la red Voz Pro Salud Mental, Dunia Pintado Insudegui. Pero vayamos a nuestro punto. En la zona de la frontera, entre México y Estados Unidos, estos trastornos afectan a 1 de cada 5 personas, y las tasas de suicidio alcanzan a 12.6 por cada 100,000 personas en Estados Unidos y 5.3 por cada 100,000 en México. Las comunidades fronterizas están más expuestas a factores de estrés que pueden aumentar considerablemente el riesgo de sufrir problemas de salud mental. La migración es una situación estresante que obliga a la persona a poner todas sus capacidades en acción, sociales, sentimentales, etc. En algunos casos, las capacidades no son suficientes y ahí es donde en su mayoría comienzan a tener problemas de salud mental. La migración es un proceso innegablemente estresante y por lo tanto, una persona más propensa a problemas con su salud mental está en peligro de desarrollarlos. Entre 2014 y 2017, la Asociación Panamericana de la Salud lanzó una iniciativa en la frontera de México y Estados Unidos para abordar las elevadas tasas de problemas de salud mental no tratados. Gracias a esta iniciativa, el CONSAME de México añadió la guía de intervención MHGAP como uno de sus indicadores de desempeño en materia de salud mental por los 32 estados del país, entre otros logros como capacitar a trabajadores comunitarios de los estados fronterizos. Pero aún hay mucho trabajo por hacer, aunque poco a poco las asociaciones y las personas toman conciencia de esta problemática. Sigue siendo muy poca la población que decide tratarse y que sigue un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Es un área en donde incluso los tratamientos alternativos son un privilegio. Si quieres probar tratamientos con THC o psilocibina, tienes 2 opciones: arriesgarte o vivir donde sea legal. Se ha demostrado que el THC y la psilocibina ayudan a algunos de los mismos trastornos como el trastorno de estrés postraumático y la depresión. Según el índice de la salud del cannabis, Web-Ishim, el cannabis tiene la capacidad de modular el estado de ánimo en la depresión a través de diferentes vías y mecanismos en el cerebro. O sea, te pone bien a gusto. Y ni así la legalizan. Pero bueno, también debemos tomar en cuenta que la legalidad lo hace inaccesible, pues los precios se elevan por aquello de los impuestos.
Debido a esta y muchas otras trabas, a lo descuidada que está el área de salud mental y que solo el 2% del presupuesto del gobierno se dedica a este apartado, la salud mental sigue siendo un tema tabú, que le importa a muy pocos y del que no hay suficiente información a la mano para quienes lo necesitan. Mucha de nuestra cultura se rige en que la depresión se quita trabajando o echándole ganas, y eso no puede estar más alejado de la realidad. Los trastornos mentales y neurológicos se cuentan entre las principales causas de carga de enfermedad y discapacidad en todo el mundo, no solo en la frontera. Pero sin duda alguna nuestro entorno influye demasiado. Desde el clima, la zona geográfica, el nivel socioeconómico, problemas sociales. La salud mental no solo se trata de lo individual, mucho tiene que ver con las cosas que ni siquiera están en nuestras manos. ¿Sabías cómo afecta tu salud mental en el lugar en donde vives? ¿Qué crees que como comunidad fronteriza debemos hacer para combatir esta problemática? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita para conocer todo sobre la cultura fronteriza. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto es Docus.